Hola, bienvenidos a todos al canal de Esmeralda Gómez López con esta nueva iniciativa en la que pretendemos, entre todos, dar luz al mundo entero, a la salud financiera, no solo de los países, sino de las personas que habitan estos países. Hoy tengo el honor, tengo el placer de que me acompañe Alejandra Lapique y vamos a tratar un tema precioso, novedoso, desconocido para todos. Guinea-Bissau, un entorno repleto de vibrantes tradiciones y expresiones artísticas, que crece como un faro cultural único en África Occidental. Esta nación es hogar de ricos rituales, de dinámicas danzas que le dan al paisaje cultural estos matices vividos y una gracia rítmica. Cada aspecto de la cultura de Guinea-Bissau, desde la música hasta las ceremonias, todo es como un lienzo, como el que tengo aquí al lado, un cuadro. ¿De qué? De una comunidad profundamente conectada, tanto con sus raíces ancestrales como con el vibrante pulso del otro mundo, el otro mundo moderno. Aquí, cada obra artesanal narra la historia de resistencia, belleza y espíritu comunitario. Describe con nosotros este mundo. Alejandra, te doy la bienvenida y sin más, dinos quién es. Muchas gracias, Esmeralda, y es un placer y un honor para mí estar también aquí. Como te dije, bueno, es mi primera experiencia haciendo una entrevista, así que espero que todo salga bien. Bueno, ¿quién es Alejandra? Al final yo diría es una mezcla de todas las experiencias y de todas las personas que he conocido, que me parece además algo muy bonito, ¿no? Pensar que parte de lo que somos es las experiencias que tenemos en nuestra vida. Pero así más desde la parte profesional, yo, bueno, estudié educación social, fue lo primero que mi educación de base, y empecé a trabajar en ONGs. Desde ahí partí un poco, evolucioné a hacer posgrados relacionados en reducción de pobreza, intervención social, y poco a poco me fui redireccionando al mundo del desarrollo, de la cooperación internacional, y teniendo experiencias como en Perú, en Latinoamérica, o la última en Guinea-Bissau, que es un país que, bueno, que amo y que espero que en esta entrevista ayude a las personas a conocer un poquito mejor. Bueno, pues enlazando con eso que acabas de decir, ¿qué es lo que te llevó a Guinea-Bissau y qué es lo que te conecta hoy con ese lugar? Pues yo, en realidad, desde que tenía 16 años, me apetecía, no sé, tenía las ganas de vivir en un país diferente, de trabajar, de hacer voluntariado. Y me acuerdo cuando tenía 16, apliqué a un programa del ministerio que era para trabajar en Madagascar, para hacer un voluntariado allí. Lamentablemente no me cogieron, pero desde que tenía 16 años estaba con esa idea en la cabeza de yo quiero salir, yo quiero ver lo que es trabajar en otros contextos, conocer otras culturas, ¿no? Empaparme bueno, del mundo de la cooperación y del desarrollo internacional. Y tuve la suerte de hacer las prácticas de carrera en Perú, y a partir de ahí dije, esto es lo mío, yo quiero trabajar fuera. Y vi un programa de Naciones Unidas de voluntariado y apliqué. Y lo recomiendo muchísimo para la gente que esté viendo el canal, porque es un programa que te abre las puertas. Es un programa, bueno, no lo consideran un salario, pero sí que te dan una ayuda mensual, y es una puerta abierta para poder, bueno, pues iniciarte en el mundo de la cooperación. Yo tuve mucha suerte porque, bueno, pues apliqué, conseguí el puesto, y después de allí ya conseguí otras oportunidades profesionales dentro de la organización, que me ayudó a crecer y a conseguir un puesto de staff. Pero sí, lo recomiendo completamente, el programa de voluntariados. Y eso fue lo que me llevó. Yo recuerdo que cuando apliqué al principio no sabía ni dónde estaba Guinea-Bissau en el mapa. Imagínate, yo estaba solo, yo me quiero ir. Cuando empecé a investigar un poco, vi, bueno, que es un país de habla portuguesa, muy pequeñito, que está situado en África Occidental. Empecé a leer un poco la historia, un poco los indicadores de pobreza o la situación macroeconómica, y bueno, pues me fui hace 3 años. Yo me iba para un año y al final me quedé 3. Que bueno, suele pasar. O sea, la vida al Sí. final, cuando estamos ya en camino, no se parece mucho a nuestra proyección, la que imaginamos en un primer momento.
Pues exacto. nos has dejado ya ver un poco qué es lo que haces allí en la economía y en el entorno. Todo lo que Alejandra nos vaya contando, que luego podamos compartir en la parte de descripción, por ejemplo, el programa del voluntariado, pues podemos poner el nombre por si hay gente que quiere luego aplicar o sumarse a mundos y a vivencias como la tuya, en este caso. La siguiente pregunta es, están relacionadas, pero ¿cuál es tu papel actual ahora mismo en Guinea-Bissau? ¿Cómo contribuye tu trabajo a reforzar estas capacidades locales? Pues a mí bueno, empecé como voluntaria, luego consultora, luego etcétera, pero bueno, mi área es protección social. Yo trabajo para los programas de reducción de pobreza. Vale, Entonces, empecé trabajando ligada a la unidad de salud en una organización de Naciones Unidas y después me moví a la unidad económica. Desde el área de salud trabajábamos un poco todo lo que es esto de capital humano, de programas de asistencia social ligadas a la salud y apoyos en el programa del Fondo Global de Salud también en Guinea-Bissau. Y luego desde el área más económica era todo lo que es protección social pura y programas también de desarrollo local, desde sector privado, emprendedurismos en portugués, ¿ves? Ya me está pasando. emprendimiento. Eso. Acceso a inclusión financiera, programas de políticas públicas ligadas a, bueno, pues a la economía azul, ligadas a protección social, etcétera. Entonces, bueno, yo estoy ligada un poco a todo lo que sería proyectos o programas que desde el área macro y micro Vale, ayudan a la reducción de pobreza o a asistir a la población vulnerable. Desde el área macro sería más todo el área de políticas públicas, construir capacidades, de la protección social tanto contributiva para los contribuyentes como no contributiva y desde el programa micro, pues programas de asistencia social a través de diferentes mecanismos que podemos tal vez hablar después, pero sí, eso sería un poco mi papel allí. vale, genial. Has hablado del mundo micro, que lo vamos a trabajar y a tratar después, pero hablabas también del macromundo, de la macroeconomía. ¿Cómo describirías la macroeconomía, el estado de Guinea-Bissau? Pues yo diría que es una, bueno, fragilidad, gran fragilidad en el sentido de inestabilidad política desde hace muchísimos años y es una de las cosas que impide el crecimiento económico del país. También fragilidad a los choques climáticos, porque Guinea-Bissau tiene una temporada de lluvias que dura más o menos unos 6 meses y luego una temporada seca. Entonces eso afecta muchísimo a la salinidad de la tierra, afecta muchísimo a inundaciones y luego a sequía, afectando a la agricultura, que es el motor económico de Guinea-Bissau. Entonces, fragilidad tanto institucional como al clima y luego fragilidad también económica, porque bueno, la situación a nivel macroeconómico del país es bastante complicada. Luego, si quieres, podemos ahondar un poquito más en eso. Después yo diría informal, porque Guinea-Bissau es una economía prácticamente informal y el 90% de la población, de hecho, trabaja en la economía informal. Y la tercera, yo diría tal vez dependencia, porque ahora mismo casi el 95% de los programas son financiados por ayuda externa, con lo cual la situación del país a nivel macroeconómico está por una gran fragilidad, inestabilidad política, gran vulnerabilidad al clima, gran dependencia a la ayuda y al financiamiento externo y, bueno, pues todo eso hace que la situación sea bastante compleja. Vale, mencionabas un dato que a mí me ha resultado curioso, precisamente porque es algo novedoso también y a veces desconocido, que no llegamos a ver la realidad de otros mundos más allá de los medios de comunicación oficiales, con lo cual es una oportunidad también escuchar de una persona que está trabajando, que ha vivido allí, que un porcentaje alto era economía informal. Y en este sentido, cuando no tenemos cómo medir los datos, pues es difícil saber qué tenemos que utilizar. Entonces, la siguiente pregunta está ligada precisamente a este punto. ¿Cuáles crees tú que son los indicadores que deberíamos tener en cuenta para poder hacer políticas que tengan impacto en la reducción de la pobreza?
Bueno, lo primero solo por un poco de contexto, porque es uno de los retos que trabajadores de diferentes organizaciones internacionales allí en Guinea-Bissau vemos y es la falta o la fragmentación de datos. O sea, el último censo de población fue en 2019 y eso dice mucho de la dificultad para poder realmente hacer una evaluación real de cuál es la situación y cuáles son esos indicadores, porque bueno, al final desde 2019 estamos a 2025, imagínate con todas las COVID, los cambios que pueda haber por las situaciones del clima, todo eso no está bien registrado. Entonces, bueno, teniendo en cuenta eso, sí que es cierto que podemos encontrar informes del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos que sí que tienen datos sobre estos indicadores que yo creo que son clave. Uno de ellos es el indicador de pobreza. O sea, Guinea-Bissau, un 26% de la población más o menos vive bajo el umbral de la pobreza con menos de 2,15 dólares al día. Y es un 26% de la población, pero luego el 50%, es decir, la mitad de la población guineense, que son 2 millones de población, eh, vive bajo el umbral de la pobreza también. O sea, es el límite de la pobreza y el otro 2,5 dólares al mes. Entonces, estamos hablando de que la mitad de la población es pobre. Y bueno, con la economía informal, que es del 90%, al final vemos que es muy difícil contribuir a, por ejemplo, contribuciones del sistema, por ejemplo, de las pensiones públicas, que solo cubren a un 2,5% de la población también. Entonces, bueno, hay una serie de indicadores, también, por ejemplo, me he apuntado aquí las brechas de acceso a salud y educación. Es importante también tener en cuenta para hacer este mapa sobre Guinea-Bissau. El presupuesto público para salud y educación, para salud es prácticamente financiado a través de ayuda externa, para educación es un 11% del Producto Interior Bruto, muy, muy bajito, y en protección social es un 0,8%. O sea, estamos hablando de realmente mínimo. Y el Producto Interior Bruto del país es de 1,8 y la deuda es del 77%. Entonces, bueno, si juntamos un poco todos estos datos, vemos que realmente la situación macroeconómica del país es bastante compleja. La tasa de informalidad del 90% y todos estos datos en las zonas rurales son todavía mucho peores porque no existe un sistema público estatal de gobierno descentralizado. Entonces, digamos que los pocos servicios que hay se concentran en la ciudad y luego todo lo que son las regiones y las áreas rurales están todavía mucho más desprotegidas. Otro indicador, y yo creo que con esto ya termino, es el anacardo. Guinea-Bissau, bueno, el 90% de las exportaciones es el anacardo, es el motor de la economía y esto da ingresos al 80% de la población, lo que está muy bien, pero también crea una gran dependencia a los impactos de las fluctuaciones del mercado, porque no existe diversificación económica. Entonces, bueno, eso sería más o menos el panorama. Estoy sonriendo, o sea, has contestado retos, ahora te voy a preguntar sobre oportunidades, pero estaba sonriendo porque esta conversación de los anacardos, que de hecho es un fruto seco muy valorado, que llega a España, que llega a otros países, esta conversación la tuvimos porque precisamente, y lo voy a... yo tengo aquí la bolsita de anacardos porque de hecho es mi favorito. Y le pregunté en su momento a Alejandra, lo miré por curiosidad, de dónde venía, en este caso, bueno, dónde se envasaba es en Valencia, pero de dónde venía el origen era de la India. Entonces yo le pregunté, digo, si es el mayor, y quiero también que nos lo cuentes, si es el mayor exportador o es un gran exportador, ¿por qué viene de la India? Y me contestó. Sí, ¿Lo quieres compartir con...? gracias. Bueno, no es uno de los más grandes porque al final Guinea-Bissau es muy pequeñito, pero sí que es uno de los grandes exportadores de anacardo. El problema es que como no hay casi infraestructura ni sector privado, no trabaja en la parte de procesamiento. Entonces la cadena de valor se queda en la parte de producción. Y claro, unos de los principales compradores pues, son India, Vietnam y China. Entonces ellos compran el anacardo bruto y después ya lo procesan y lo venden y claro, lógicamente con un beneficio mucho mayor del que se queda el país simplemente la exportación del anacardo en bruto. Pero sí.
Sí, 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 quería que lo comentaras porque, claro, me resultó curioso al final cuando pues, tenemos una serie, o sea, al final es un cúmulo de dificultades y barreras que hay que ir solventando y la pregunta está relacionada precisamente con esto y es cómo podría la cooperación internacional apoyar a mejorar este desarrollo institucional sin reemplazar el trabajo local, el liderazgo local. Pues yo creo que el papel de la cooperación internacional es clave siempre y cuando se construya desde la base de no sustituir, sino fortalecer. Y yo creo que eso es algo que es fundamental, porque en Guinea-Bissau, te voy a poner un ejemplo, había hace poco un programa que, bueno, durante bastantes años, de salud materno-infantil, que Ujú. financiaba prácticamente el 100%, igual que el programa del Fondo Mundial para la lucha contra la malaria, cubre también el 100% del tratamiento, prevención, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Que, por ejemplo, este último programa que te comento de salud materno-infantil terminó la financiación, dejando al país en una situación muy compleja, porque claro, no tenían las herramientas, no tenían la forma, los mecanismos de poder continuar con ese financiamiento tan grande porque no existe presupuesto estatal para ello. Es cierto que si se trabaja desde la perspectiva de reducir la rigidez fiscal o aumentar el espacio fiscal, si se trabaja desde la perspectiva de construir capacidades y si se trabaja desde la perspectiva de hacer programas y proyectos que sean sostenibles, la cooperación internacional es fundamental. Y más en una sociedad como la guineense, donde la agricultura es el motor y, por ejemplo, programas con pequeños agricultores son súper importantes. Ahí es donde tenemos que pensar, por ejemplo, ¿no? Que lo hablaba con un amigo y con el que tuve el honor de trabajar, que hablaba de cómo las estatuas o los, de estos países, ¿no? Y es, por ejemplo, la maquinaria de agricultura. Un Ujú. proyecto viene, compra una maquinaria y al final, como no existen las piezas, por ejemplo, no existe el mantenimiento o no se ha trabajado la construcción de las capacidades para que la gente sepa, por ejemplo, hacer el mantenimiento de esas piezas, la máquina se queda ahí como una estatua. Entonces vas a y me encantó eso porque de hecho dije, es verdad, vas a muchos de estos países y ves abandonados, sobre todo en las zonas rurales, un montón de máquinas pues de descascarillar el anacardo o máquinas de lo que sea. Y Qué están ahí. curioso. Entonces, con eso es un ejemplo de decir, bueno, vamos a repensar el mundo de la cooperación, es clave y estos países necesitan financiamiento, pero ver cómo lo podemos hacer de una manera que sea sostenible, es decir, que ellos se aumente su autonomía, se aumenten sus capacidades y puedan continuar los proyectos cuando el financiamiento se vaya. El apoyo al principio es necesario, porque la gente tiene hambre, la gente necesita comer, la gente está en una situación de vulnerabilidad, pero ¿cómo podemos construir proyectos y programas que a largo plazo construyan las capacidades del gobierno y del Estado para continuar? Y con eso incluyo también la rigidez fiscal y el espacio fiscal para poder financiar estos proyectos por sí mismos, poquito a poquito. La verdad es que el entorno pues, es complejo. Las preguntas yo creo que para mí también son complejas, te lo tengo que decir, precisamente por este desconocimiento y porque es un mundo que está tan alejado del nuestro Sí, que realmente para hacerlas con, no sé si es con tacto, con empatía o que sean las apropiadas, tengo que decir que para mí es difícil. Entonces, yo ahora voy a tratar de ir a la parte más micro, pero con lo que nos estás contando, por favor, tú siente libertad de reorientar la pregunta, de matizar cualquiera que yo te pueda lanzar. Que, por fenomenal. ejemplo, ahora estoy pensando, ¿cómo formalizamos el empleo? ¿Cómo podemos llegar a formalizar qué iniciativas, ayudas, porque estás hablando de muchas ayudas, cómo lo podemos ir aterrizando y llegar a tener salarios justos? Claro. Pues bueno, es claro, el problema de la formalización es que yo creo que influye en varias realidades. En Guinea-Bissau, por ejemplo, el sector privado es muy pequeñito, se limita, por ejemplo, a las telecomunicaciones, a los bancos y a alguna cosa más, pero es realmente pequeño. Entonces, en la medida en el que el sector no podamos promover que el sector privado crezca, las oportunidades de empleo y de conectar con distintos mercados también van a ser más reducidas. Entonces, lo primero, desde el punto de vista de la agricultura, sería trabajar en la modernización de la agricultura para que aumente la productividad y puedan tener más beneficios y eso dé más oportunidades de empleo.
pero también trabajar en la diversificación económica y en el procesamiento. Yo creo que eso podría generar nuevos puestos, podría generar más seguridad alimentaria y sobre todo más protección frente a los choques, ¿no? Si tienes una diversificación de los medios de donde recibes tus ingresos, pues estás más protegido y más en una sociedad como la guineense. Lo segundo en Guinea-Bissau, y que además hace poco participé en un panel con el Banco Mundial y hablábamos sobre esto, es tratar de alinear un poco el currículum educativo con las oportunidades de trabajo y sobre todo intentar conectarlo con sectores productivos. Es decir, lo que vemos en Guinea-Bissau es que muchas veces los chicos salen de su etapa educativa sin las capacidades específicas para desarrollar algún trabajo, ¿no? Entonces, programas que fomenten eso, desde la educación básica de los mínimos, educación financiera y después educación en sectores productivos. Explorar sectores, por ejemplo, novedosos como pueden ser las industrias creativas, el turismo, la economía azul ligada al mar, porque al final Guinea-Bissau es un país costero y puede aprovechar un montón de recursos sobre ello. Y después la parte también un poco relacionada con incentivos para la formalización. El problema en Guinea-Bissau es que hay una falta de acceso a información y la falta de acceso a información lo que hace es que por la parte de los empleadores y la parte de los trabajadores no sepan qué es los beneficios que tienen si son parte del sistema de seguridad social. Entonces, incentivos a la formalización, promover, por ejemplo, en las áreas rurales la formalización de cooperativas para que tengan una estructura legal y sean reconocidas. O sea, en realidad hay un montón de diferentes estrategias que se pueden realizar, pero la más importante y que parte de la base es inversión en infraestructura. Se necesita energía. Si tú tienes cortes de electricidad continuos, como pasa en Guinea-Bissau, pues imagínate una pequeña empresa que surja de venta de pescado necesita refrigerar el pescado. Entonces, bueno, pues energía. Necesitamos carreteras. Guinea-Bissau no tiene carreteras en todo el país. Tiene en zonas específicas, sobre todo de Bissau, pero en las zonas rurales no hay nada. Entonces, carreteras sobre todo para conectar con otros mercados por tierras, energía y luego también la parte de la pesca es algo, Guinea-Bissau tiene un potencial inmenso, pero se podría mejorar el acceso, por ejemplo, a certificados para la pesca en el país, todo lo que es infraestructura en navíos, bueno, y yo creo que más o menos por ahí, desde la parte de agricultura y explorar otros sectores productivos y desde la parte de políticas públicas hay un código de trabajo en Guinea-Bissau, pues tratar de fomentar su aplicación porque lo que ocurre es que hay muchas políticas y estrategias que se desarrollaron junto al país, junto al gobierno y que todavía no están en aplicación por falta de recursos y entonces, bueno, comenzar poquito a poco, ¿no? A comenzar la aplicación del código de trabajo también. Bueno, me está encantando todo lo que nos estás contando, de verdad. Hay una parte que ahora ya empiezo a pensar. Primero, bueno, te lanzo otra pregunta que me ha surgido sobre la marcha y es a la hora de hacer los pagos, a la hora de almacenar quizás cantidades acordes al entorno en forma de ahorro para hacer las transacciones y en relación a la digitalización, ¿cómo se encuentra el país en ese sentido? ¿Cómo se hacen los pagos allí? ¿Cómo se almacena el dinero? Porque mencionabas también que la parte privada prácticamente está limitada a las telecomunicaciones, al sector bancario. Y esto yo creo que es algo que también a los que nos estén viendo les puede llegar a interesar. Me ha surgido a mí la cuestión. No, de hecho es súper interesante y ahora el país está empezando a hacer avances en el tema de la digitalización y también de la inclusión financiera que están bastante relacionadas. Lo cierto es que lo que se utiliza mucho y está empezando cada vez a utilizarse más son los pagamentos vía móvil, lo que le llaman mobile money y es, por ejemplo, sobre todo para llegar a zonas rurales o para poder tener un poco un registro de estas transacciones, es hacer los pagos a través del número de teléfono y de una cuenta que está asociada a ese número. Entonces, bueno, esto es algo que se está utilizando en los programas de desarrollo y está ayudando un montón, sobre todo para llegar a zonas que geográficamente están súper apartadas y también un poco para tener ese control, porque muchas veces los programas de intervención social, aunque son financiados por actores externos, son implementados por el gobierno, ¿no? Entonces es necesario tener un poco un registro de todos estos informes financieros y ver cómo lo hacen.
Pero al margen de eso, la digitalización es prácticamente nula, en el sentido de en la administración pública no tienen un servicio de digitalización con base de datos que estén conectados, por ejemplo, con educación, sanidad, no. A lo mejor te encuentras, por ejemplo, que el Instituto Nacional de Seguridad Social de Guinea-Bissau tiene Ujú. su plataforma ahora digital y está empezando, pero no existe una centralización de datos. Y eso es fundamental. Y una de las cosas que el Banco Mundial está empezando a trabajar ahora es en el registro social, que va a servir precisamente para, junto con el censo de población que se va a hacer ahora, probablemente entre 2025 y 2026, hacer un registro de la población, hacer un registro de la población vulnerable, de dónde viven, de cuántas personas están en la unidad familiar. Todo eso va a ayudar también a centralizar esos datos y a poder conectar después, por ejemplo, con el servicio de protección civil, con el servicio, las ayudas que vienen desde el Ministerio de Salud, desde el Ministerio de Educación. Y después, desde la parte más financiera, existen varios bancos y existen 2 instituciones de microfinanzas. Se hizo hace tiempo una estrategia de inclusión financiera que fue financiada por el PNUD, que buscaba un poco ver cómo se podría hacer esa reestructuración del mundo de microfinanzas para que fuese operativo. Porque, claro, el acceso a crédito es fundamental también para hacer crecer la parte que hablábamos antes de la informalidad, ¿no? Si tú tienes acceso a crédito o acceso a un préstamo, puedes intentar iniciar tu idea de negocio, pequeñas, medianas empresas. Ese acceso a crédito también puede ayudar a empresas existentes a expandir y a llegar a más zonas geográficas. Entonces, bueno, pero esa estrategia también de momento no está en aplicación. Hay algunas pequeñas cosas que se están empezando a hacer, pero bueno, queda mucho camino por andar y muchas cosas que todavía pueden ser hechas en Guinea-Bissau, por lo que tiene un gran potencial, porque de hecho el gobierno tiene ganas, tiene motivación, todas estas estrategias están ya diseñadas y ahora solo falta pues eso, financiación para poder seguir apoyando el país y favorecer la digitalización. Y solo un apunte en esto, la digitalización, por ejemplo, en el tema de salud, es algo que se está también investigando ahora y me parece súper interesante porque yo, aunque no trabajo directamente en el área de salud, sí que tengo ligación, y es la telemedicina. En Guinea-Bissau el sistema de salud es realmente preocupante porque, bueno, existe baja capacidad de profesionales. Muchos de los profesionales que están allí son internos, que están aprendiendo, que están haciendo. No existe casi equipamiento, los estándares mínimos de higiene en muchos centros públicos no se cumplen, entonces digamos que la situación es realmente preocupante, ¿no? Y existe esta iniciativa de telemedicina que conecta para especialidades con médicos de Portugal. Entonces, bueno, ese tipo, sí, o sea, tenemos que aprovechar ahora mismo la digitalización para ser innovadores y ver qué se puede hacer. Pues imagínate, desde equipamientos, desde la inteligencia artificial, telemedicina, es una gran oportunidad para el país, definitivamente. Sí, y hablando de los individuos, porque la digitalización yo creo que puede abrir un mundo, como tú estás mencionando, de hecho has comentado algunas prácticas. Si hablamos ahora de la salud financiera en un entorno frágil como es Guinea-Bissau, ¿cómo la entenderías tú dentro del contexto en el que estás? Porque por definición, digamos, es la gestión de los recursos en un contexto favorable, que es lo que venía diciendo yo, y cuando el contexto es, digamos, frágil, que es el adjetivo que te digo, ¿cómo la podemos entender? ¿Cómo podemos decir que un individuo de Guinea-Bissau tiene salud financiera con los recursos existentes? Claro. Para mí, yo creo que salud financiera es poder decidir, es decir, es poder tener información para saber qué hacer y no actuar desde la necesidad. Para mí eso es fundamental. Actuar en base a tener información y poder tomar decisiones informadas. Porque, ¿qué ocurre? Y es una cosa que aquí un amigo guineense me decía, muchas veces en Guinea-Bissau la gente va a preferir 10 euros en la mano hoy que 50 euros mañana, porque debido a la necesidad y a la gran tasa de pobreza que existe en el país, se van a aferrar a tener el dinero hoy porque tampoco entienden los beneficios que pueden tener eso mañana, ¿no? Pero eso pasa Entonces, aquí también. Tengo que, sí,
tengo que decirte, esa es la ley de la preferencia temporal. Que estamos en otro entorno, pero a eso me enfrento yo todos los días con esta transmisión de la educación financiera tan importante en todos los entornos de este mundo. Y es algo innato al ser humano, va dentro del ser humano. O sea que imagino que allí hay una necesidad aún mayor, evidentemente, porque no hay una garantía, pero si se pudiera garantizar los dos, seguramente que en este entorno también mucha gente escogería los 10 euros hoy. Exacto, eso es verdad. Pero sí, o sea, al final yo creo que se podría aplicar a casi cualquier contexto, porque la educación financiera es algo que yo creo que debería de haber estado incluido en el currículum desde que somos bien pequeñitos, porque no nos enseñan a entender realmente cómo ahorrar, cómo invertir, cómo tomar decisiones informadas, cómo acceder a información que realmente nos permita entender qué estamos haciendo, en qué estamos gastando, eso está acorde con lo que ganamos, cuál es el porcentaje, ¿no? Bueno, todas estas cosas. Pero sí, yo diría que en Guinea-Bissau falta un poco eso, el entender el acceso o sea, la salud financiera les va a dar poder de decisión. Y para mí salud financiera no solo tener los ingresos que les permita cubrir las necesidades mínimas, que es fundamental, porque si tienes hambre, lógicamente vas a tomar decisiones desesperadas desde esa posición de vulnerabilidad. Y también el ahorro, yo creo que esto es algo fundamental. De hecho, hicimos un proyecto súper interesante que era basado en algo que ya hacen en las comunidades, por eso a mí Guinea-Bissau me fascina. Tienen una cosa que llaman abota, que es como los roscas en África, y lo que hacen es, hacen aportaciones voluntarias o de vez en cuando a lo mejor fijan una cantidad mínima, dependiendo de cómo funcione en cada comunidad, pero imagínate un grupo de mujeres, ¿no?, que se juntan en la comunidad y hacen estas aportaciones y lo utilizan como un fondo de emergencia, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, para comprar herramientas de agricultura justo cuando viene la sesión de recogida o de recolecta del anacardo, o lo utilizan a fondo social para ayudar a una mamá, por ejemplo, con algo médico o con funerales, lo utilizan mucho, este tipo de ceremonias, ¿no? Entonces nosotros cogimos esa idea y fue como, ¿cómo podemos mejorar la efectividad para que ese ahorro, en lugar de ser para algo inmediato, sea un ahorro como un fondo social para algo, si hay alguna emergencia, pero también a largo plazo? Y bueno, partimos desde educación básica, educación financiera y luego eso, ver cómo podían hacer esos ahorros a largo plazo, incluso acceder a préstamos a través de ese fondo y con intereses, de forma que esos fondos iban creciendo para toda la comunidad. Costó muchísimo, por lo que hablábamos de explicar de, bueno, tú vas a poner un dinero ahora, pero ese dinero a la larga va a crecer. Pero al final, mira, fue una iniciativa que cuando el proyecto terminó, las mujeres en la comunidad continuaron haciéndola. Entonces, para mí fue algo que dije, mira, es pequeñito porque no es algo que sea, pues bueno, estás invirtiendo en infraestructura, ¿no? Estás invirtiendo, no, es una iniciativa local, pero que tiene un impacto enorme porque está ayudando a las mujeres a tener esa autonomía, esa capacidad de decisión, esa capacidad de ahorro. Entonces, bueno, yo diría que para mí salud financiera sería eso, cubrir las necesidades mínimas, poder tomar decisiones informadas y tener esa capacidad de ahorro para poder, bueno, en caso de shocks, tener esa cobertura. Solo tengo un comentario, como solo has dicho, es pequeñito. Y lo de es pequeñito, bueno, luego lo has matizado, pero realmente no es pequeñito. Porque cuando tú estás impactando en el individuo, y esto se ve, cuando impactas en el individuo, realmente estás transformando el mundo del mañana. La infraestructura precisa, seguramente, de aquí a X años, imagina, si esta educación permea en toda la sociedad y en las mujeres, que ahora hablaremos, porque de forma natural sale y te ha salido el rol de la mujer. Y es posible que a alguien le haya extrañado. A mí me hubiera extrañado si no llegamos a tener la conversación de lo que más o menos íbamos a comentar en esta entrevista. Pero es justo es eso, o sea, que lo que es como la semilla del árbol. Lo que plantamos hoy aquí en las personas normalmente tiene implicaciones en el largo plazo. Y hablando del rol de la mujer, cuéntanos, comparte con todos, ¿por qué has mencionado las mujeres de la comunidad? ¿Qué rol tiene la mujer en Guinea-Bissau? Pues la mujer es, para mí, es increíble en Guinea-Bissau. Yo, y esto ya hablo desde una perspectiva más personal, me quedé alucinada de lo fuertes que son en todos los sentidos. Esa resiliencia que es impresionante de la mujer guineense, porque
son el motor del trabajo, sobre todo agrícola. Más del 70% de la población son mujeres, y después también del trabajo de cuidados, todo lo que tiene que ver con la unidad familiar y con el cuidado de los hijos. Entonces, bueno, eso al mismo tiempo les impide, por un lado, poder dedicarse a otros sectores que quizás sean más productivos. Son una de las, entre mujeres y jóvenes, del mayor porcentaje dentro de esta economía informal, porque trabajan en sectores como venta ambulante, agricultura a pequeña escala, bueno, desde taxis o conducción de transporte público. Todo eso forma parte de la economía informal. Pero es que son alucinantes. O sea, tú vas a una tabanca, como les llaman allí, que es como la aldea, digamos en español, y les ves con el niño cargado, haciendo todos los trabajos de agricultura, cargando peso. Yo digo, madre mía, y luego se van a casa, cocinan, hacen la comida para toda la comunidad. Para mí son alucinantes. Y el problema es que, aunque son el motor bueno, una gran parte del motor de la economía del país, no tienen el mismo reconocimiento de derechos o la misma autonomía o el mismo acceso a otros beneficios socioeconómicos que tienen los hombres en el país. Es cierto que quiero matizar aquí que esto depende mucho también, porque Guinea-Bissau es un país grande, bueno, grandes, son 2 millones de habitantes, pero tiene diferentes grupos étnicos, y cada grupo étnico tiene sus tradiciones culturales y también sus, bueno, el posicionamiento de la mujer varía. Entonces, ahora estamos hablando desde una perspectiva general, pero es cierto que según el grupo étnico al que nos refiramos también hay diferencias. Y hay sociedades que son un poquito más matriarcales y otras que no tanto. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, del trabajo formal, solo un 4,6% son mujeres. Entonces, claro, estamos hablando de un porcentaje súper bajito, un 4,6%. Y, por ejemplo, en las zonas rurales hay proyectos muy bonitos que son de acceso a tierra, para un poco trabajar el que la mujer no sea solo la que trabaja la tierra, sino que también sea la que la tiene. Es decir, que pueda tener acceso a la propiedad de ese terreno. Porque lo que ocurre es que muchas veces existen problemas a la hora de hacer ese reparto de tierras, y la mujer se queda en el último lugar y suele ser para los hombres. Lo mismo ocurre con las herencias también, aunque a lo mejor sea la única persona posible para recibir la herencia, pues bueno, al final no son las receptoras últimas. Ayudas sociales, y autonomía financiera, lo que hablábamos un poco también, siendo el motor y a lo mejor siendo las que hacen el trabajo, no son las que toman las decisiones de qué hacer con el dinero. Entonces, bueno, hay muchos programas y proyectos que están enfocados en ese sentido, y que a lo mejor podemos comentar después, que son súper interesantes para tratar de, bueno, dejar de invisibilizar, ¿no?, este rol de la mujer, que encima es tan importante en Guinea-Bissau. Vale, pues justo te tomo la palabra. Yo creo que nos has dejado claro, o sea, has abierto muchas puertas, pero te tomo la palabra para que compartas de forma también abierta qué políticas, qué programas de empoderamiento, podríamos decir, femenino, para que tenga impacto para todos en el día de mañana. ¿Qué políticas resaltarías que se podrían hacer o que se estén haciendo? Pues a ver, ahí voy a hablar primero de un poco lo que hay y luego lo que se podría hacer. Existen programas muy interesantes como de construcción de paz, que trabajan un poco en todo lo que es la reducción, por ejemplo, de violencia de género o de la mutilación genital femenina, un poco todo lo que es el área más de, bueno, consolidación de paz, cohesión social y derechos humanos, que me parece fundamental, y trabajan, bueno, desde integrando a la comunidad para que sean parte y partícipe, porque si no es imposible, y trabajando desde cambios muy pequeñitos, porque ahí estamos hablando de que son cambios estructurales, ¿no?, en la forma en la que la sociedad se relaciona. Después, otra parte importante es en las políticas públicas. Por ejemplo, hace poco, en 2023 creo que fue, se aprobó la Política Nacional de Protección Social, que fue un gran hito, porque hasta entonces no existía como esa estrategia, ¿no?, de cómo vamos a hacer la protección social contributiva y no contributiva, cuáles son las herramientas, cuáles son los mecanismos de coordinación, cuáles son cómo vamos a hacer las transferencias monetarias, ¿no?, por ejemplo. Pues ahí es innecesario incluir la perspectiva de género, pero no solo
solo incluirla, sino realmente que esté integrada, que haya respuestas específicas para las realidades que viven las mujeres. Y no solo eso, sino que se midan los riesgos también de ciertas intervenciones que hacemos, sobre todo desde el área de desarrollo y de cooperación internacional. Si tú trabajas la autonomía financiera de una mujer, hay un riesgo de cómo va a ser eso percibido en su comunidad o en el hogar. Entonces, tiene que estar, o sea, tienes que trabajar desde una perspectiva integral, que integre a los hombres también, que integre a la comunidad, que tenga en cuenta la cultura y que tenga en cuenta pues, los ritmos del propio país. Entonces, bueno, sí, integración en políticas públicas, la perspectiva de género y eso sí, eso es fundamental. ¿Qué se puede hacer que no se está haciendo todavía? Por ejemplo, hay muchos, bueno, se está empezando a hacer, pero hay mecanismos de feedback de la comunidad que yo creo que eso sería súper interesante para poder hacer realmente una medición y una monitoreo y evaluación de los programas de desarrollo que se están haciendo, de ver cómo eso está afectando a las mujeres, de si estás realizando, por ejemplo, intervenciones que puedan tener un riesgo, que realmente exista ese mecanismo que nos diga a los trabajadores que estamos desde la otra parte, oye, esto está funcionando o esto tiene estos riesgos, y se puede hacer un monitoreo y una evaluación continua para ajustar un poco las respuestas. Lo que hablábamos antes de los datos, la importancia de que la información llegue a quien tiene que llegar para poder orquestar. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues otra pregunta que me surge en base a lo que estabas diciendo antes del mundo rural y el mundo urbano. De hecho, yo tenía la duda y te lo he preguntado también antes de que empecemos para ver hasta qué punto teníamos brecha. Ya vemos que hay brecha de género, hay brecha internacional y ahora sí sé también, pero que lo compartas con el resto, que existe también brecha entre el mundo urbano y el mundo rural dentro de Guinea-Bissau. ¿Cómo podemos, primero, contextualizar a los que nos estén viendo en qué consiste estas diferencias y luego cómo podemos reducir esta brecha? Pues Guinea-Bissau está prácticamente concentrado en lo que es la capital, que es Bissau, donde ahí está la mayor parte de los ministerios, administración pública. Después existen administraciones regionales cuya capacidad y es bastante limitada. Entonces, no existe descentralización. Por ejemplo, en muchas de las zonas rurales no existen centros bancarios. Entonces, la gente, para poder acceder, bueno, de hecho no tienen cuenta bancaria, pero si quisieran, tendrían que ir hasta Guinea-Bissau. Y contando con que no hay carreteras, el transporte desde una zona rural, por ejemplo, hasta Guinea-Bissau, pues a lo mejor son 100 kilómetros, pero te puede llevar 4 o 5 horas por cómo están los caminos, ¿no? Entonces, bueno, por entender un poco que digamos que casi todos los servicios están concentrados en el centro, y después las regiones están también... hay dificultades a la hora a nivel de telecomunicaciones, de internet, bueno, de agua, de acceso a agua, que eso es fundamental también, de energía, porque bueno, el Banco Mundial está haciendo muchos avances en el área de energía, pero sigue habiendo zonas con muchos cortes o sin acceso, por ejemplo, a la electricidad. Entonces, eso es importante a nivel solo para entender cómo un poco estas dificultades están en Guinea-Bissau también, de cortes de agua y de electricidad, pero en las regiones son muchísimo peores. Y la segunda parte de la pregunta era qué se podría hacer para poder... Para Bueno, reducir. para reducir esa brecha. Esa brecha afecta también a los indicadores, pues, de pobreza, todavía más acuciada en las zonas rurales que en el centro del país. Eso es importante también decir. ¿Qué se podría hacer para reducir? Es invertir en descentralización, y esto es algo que, por suerte, casi todos los actores internacionales que estamos trabajando en el país estamos intentando complementar nuestras acciones para la descentralización, es decir, construir las capacidades locales y del gobierno local para llevar servicios ahí. Por ejemplo, Protección Civil. Protección Civil tiene su centro base en Guinea-Bissau y luego tiene algunas sedes en algunas regiones. Es importante invertir en que su presencia de la Protección Civil, que es fundamental, bomberos, son los que hacen al final hacen esa primera intervención de emergencia, pueda llegar a todas las regiones del país. Salud es lo mismo. Tuvimos un proyecto muy bonito en una zona de Bissau que se llama Cacheu, y justo uno de los centros de salud pequeñitos estaba cerrado.
y durante un tiempo estaba sin personal. Entonces las personas se tenían que trasladar al centro de salud de San Domingos, que estaba súper lejos. Entonces imagínate, ante una emergencia de salud que necesitas atención inmediata, no la tienen, no hay. O sea, la realidad es así de dura, no existe. Entonces, descentralización, construir capacidad de los gobiernos locales y sobre todo de que estos servicios que en Guinea-Bissau ya son limitados, pero que por lo menos están, se puedan llevar a las regiones para que la gente tenga acceso a educación, acceso a salud y acceso a eso, a los servicios mínimos. Gracias. Yo creo que el mensaje puede llegar. Esperemos. Y gracias también, o sea, ya gracias yo también a nivel, yo soy muy emocional, gracias también por lo que estáis haciendo y en concreto a ti, por lo que estás haciendo. Entonces, estamos ya cerrando la entrevista, voy a ir a la parte ya más personal para preguntarte cómo es para ti o qué te ha hecho, qué ha transformado en ti tu experiencia en Guinea-Bissau y también lo ligo con qué planes tienes, donde sé que vas, que es a París. Pues a mí la experiencia me ha transformado a nivel personal y profesional. Y a nivel profesional, al final estar en un contexto complicado te da muchas herramientas para poder luego, pues bueno, tomar decisiones bajo presión, verte en situaciones en las que, por ejemplo, hay un golpe de estado y tienes que volver a recomenzar todo el trabajo, ¿no? Hay muchos retos, hay muchas dificultades, pero en esos retos y dificultades también creces como profesional porque encuentras soluciones innovadoras o haces parcerías con otros recursos que puedan duplicar o multiplicar los efectos de las intervenciones que estás haciendo. Entonces, a nivel profesional, para mí ha sido un crecimiento enorme. Además, tuve la suerte de, bueno, pues de ser una oportunidad también para mí de crecimiento y de ascender y de encontrarme en un mundo en el que me encanta y lo disfruto un montón. Y a nivel personal, y quiero también dejar un mensaje, Guinea-Bissau es un país espectacular. De hecho, todas las personas que conozco que se han ido a trabajar a otros países, siempre nos queda algo ahí de queremos volver, porque es un país que dentro de África, yo conozco 4 o 5 países de África, pero es seguro como mujer caminar por la calle, hay un sentido de comunidad, ¿no? De solidaridad social que es alucinante, un poco como la introducción que has hecho, la cultura es rica, el arte es maravilloso, la música, el sentido del humor de los guineenses es maravilloso también y tiene un potencial para el turismo enorme, que es algo que todavía no está explotado, pero Guinea-Bissau tiene un archipiélago de, no sé si son 81, 84, no quiero decir un número erróneo, pero bueno, de islas que tienen un potencial tremendo, está cerca de Europa y realmente yo espero que con pequeñas inversiones y ayuda al país esto pueda crecer porque realmente es un país maravilloso, la gente es fenomenal y tiene un gran potencial. Y, ¿qué voy a hacer ahora? Pues bueno, he decidido hacer un break en mi vida profesional y quiero invertir un poquito más en mi educación. Me gustaría seguir viajando y trabajando en otros contextos, entonces, bueno, consideré que aprender francés era importante y dije, bueno, pues ahora que estoy terminando el máster de economía para tener toda esa mirada así de los programas de reducción de pobreza, que me quiero especializar en eso, pues aprender francés al mismo tiempo y durante esos meses, pues intentar eso, invertir en mi educación para luego volver pues todavía más fuerte al mundo del desarrollo y poder trabajar, pues no sé, en Senegal me gustaría, en Costa de Marfil. Bueno, me apetece, yo sé que de momento no creo que vuelva a España. Quiero seguir estas experiencias. A lo mejor dentro de unos años volvemos a hacer otra entrevista sobre otro país en el que estoy, espero. Y nada, eso sería. Pues normalmente lo que pensamos, nuestra energía y nuestros actos tienden a ellos. De momento tengo claro que vas a aprender francés, que este break te va a servir para luego tomar impulso y te veo en Senegal o te veo en otro lugar. O sea, lo tengo también clarísimo. Bueno, con esto, digamos que ahora te voy a dejar también espacio para que comentes cualquier cosa, cualquier mensaje. Esto es una ventana realmente que creo que es maravillosa, maravillosa. Yo trabajo por un mundo mejor,
creo que el mundo mejor es posible y a las pruebas me remito que no soy la única. Entonces, ¿qué hace falta? Trabajo, trabajo. Hacen falta personas como Alejandra en este mundo y gracias también a la cooperación de las personas que hoy podemos estar sentadas cuando ella está en la otra parte del mundo, yo estoy aquí y nos hemos conocido pues, en un sitio peculiar y hemos accedido a tener esta entrevista que da voz a otro mundo, a otro contexto, que nos ha dejado también claro que es maravilloso, que tiene un potencial tremendo, que queda mucho por hacer y que las cosas se cambian luchando por ellas. Yo soy una luchadora nata y creo que no nos tenemos nunca, esto también es un mensaje que tenemos que tener, nunca nos tenemos que acostumbrar. Esto es algo que desde hace muchos años transmito y trato de transmitir. No demos nada por hecho y nada, ni nada por sentado. La otra, que también es difícil desde la posición en la que nosotros estamos, es el agradecer. Agradecer. Agradecer cuando se nos brinda una ayuda necesitada y agradecer el lugar en el que estamos y las personas que muchas veces nos rodean. Es otro mensaje que creo que también es positivo y necesario en el momento en el que estamos. Te dejo el último espacio, Alejandra, dándote ya las gracias y que sirva para que comentes lo que quieras transmitir. Nada, solo decirte que muchas gracias, que he disfrutado un montón, aunque espero haber dado una imagen de Guinea-Bissau que la gente que lo pueda ver lo sienta como que refleja la realidad del país, sobre todo para los guineenses, porque para mí eso era fundamental, bueno, poder reflejar, hablar desde mi opinión personal y luego pues de datos que reflejen el país. Y realmente para mí es un placer, creo que estas iniciativas son fundamentales, como tu canal de YouTube y hacer llegar esta información, porque realmente existe una desinformación tremenda. Muchas veces nos centramos en nuestra propia burbuja, de dónde vivimos, de dónde trabajamos. Es fundamental conocer que existen otras realidades, sobre todo también porque después estamos en un mundo que ahora mismo, bueno, con el comercio internacional, con todos los flujos migratorios, tenemos que conocer otras culturas, tenemos que conocer que existen otros países y que existen todas estas realidades macroeconómicas tan complejas para poder después entender otras cosas que suceden en nuestro país, por ejemplo, en España. Entonces, yo agradezco de verdad esta oportunidad que me has dado de poder hablar de Guinea-Bissau y del trabajo que se ha hecho allí. Y nada, solo desde el punto de vista desde el trabajadores de la cooperación o en el área de economía, que tenemos que tener una mirada abierta siempre a seguir aprendiendo, aprender de oportunidades como estas, aprender de un nuevo contexto, de un nuevo reto. Da igual los años que tengas de experiencia, siempre aprendes. Aprendes de una persona con la que trabajas, aprendes de un chat que tienes en el metro con alguien que es súper interesante. Entonces, esa mirada abierta, yo creo que como profesionales de este sector es fundamental a seguir aprendiendo y disfrutando en el proceso. Coincido 100% con este último apunte de seguir aprendiendo, esta inocencia que no nos abandone nunca, porque nos da una dosis de humildad también muy necesaria a todas las personas. Creo que lo has transmitido con un respeto, con una elegancia y con una visión realista positiva, así como yo lo describiría. Espero que tenga impacto, que haga eco y que todo revierta en suma. Sin más, Alejandra, de verdad, para mí ha sido también un auténtico placer. Gracias. Gracias.